Hay canciones que no se conformaron con sonar bien, querían dejar cicatriz. Temas que entraron a la industria musical como una explosión, cambiaron estructuras, incomodaron a muchos y marcaron el inicio de algo totalmente nuevo. Por eso, hoy vas a descubrir 15 himnos que no solo rompieron las reglas, sino que las ignoraron por completo. Algunas nacieron por accidente, otras con una obsesión enfermiza por innovar, pero todas tienen algo en común. Después de escucharlas, la música ya no volvió a ser la misma. ¿Estás listo para conocerlas? Entonces comencemos. Grabada en apenas 3 tomas, Tutti Frutti irrumpió en la escena musical con una energía salvaje que contrastaba radicalmente con todo lo que sonaba en la radio en ese momento. Little Richard, con su voz rasposa, piano frenético y gritos explosivos, introdujo un estilo vocal y escénico que se convirtió en la base del rock and roll. La letra fue editada por la compositora Dorothy Labostrie para adecuarse a los estándares de la época, pero el ritmo y la actitud original se mantuvieron intactos. El resultado fue un estallido sónico que inspiró a decenas de artistas blancos y negros y que ayudó a popularizar el género en ambos públicos. Este tema marcó el inicio del rock como un movimiento cultural. Su impacto no se limitó al sonido. Little Richard rompió barreras raciales y sexuales en el escenario con una presencia que desafiaba las normas establecidas de la música estadounidense de los años 50. Incluso artistas de la talla de Elvis Presley, The Beatles y James Brown reconocieron abiertamente su influencia. Pete Townshend escribió My Generation como un grito de protesta contra el estancamiento social que sentía la juventud británica. La canción expresa la frustración de una generación que se sentía incomprendida por sus mayores, y lo hace con un lenguaje directo, crudo y desafiante. El tartamudeo deliberado en la voz de Roger Daltrey causó polémica y fue considerado irreverente, pero también reflejaba el nerviosismo real y la ansiedad de la época. Su frase más recordada, I hope I die before I get old, se convirtió en un lema de la rebeldía juvenil de los años 60. Musicalmente, My Generation rompió esquemas con un bajo distorsionado, una batería agresiva y uno de los primeros solos de bajo destacados en el rock. Fue también una de las primeras canciones en las que una banda destruía sus instrumentos en el escenario como parte del show. The Who no solo desafiaba a la sociedad, también desafiaba los límites de la música popular. Originalmente compuesta e interpretada por Otis Redding, Respect fue completamente resignificada por Aretha Franklin. Su versión, lanzada en 1967, transformó el sentido de la canción desde una súplica masculina hacia una exigencia femenina de igualdad y dignidad. Franklin añadió arreglos vocales nuevos, incluyendo los icónicos coros Suck It To Me y el deletreo del título, que no aparecían en la versión original. Esta reinterpretación se convirtió en un símbolo del empoderamiento femenino y del movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos. La fuerza de Aretha al cantar la canción y el peso político que tomó su interpretación convirtieron a Respect en mucho más que un éxito comercial. Fue un himno cargado de mensaje, respaldado por una producción intensa con toques de gospel y soul. Lanzada como sencillo principal del álbum Nevermind, esta canción convirtió a Nirvana en la voz generacional de los años 90. Escrita por Kurt Cobain, Chris Novoselic y Dave Grohl, Smells Like Teen Spirit irrumpió en la radio con una mezcla de distorsión, apatía y rebeldía cruda. Su riff de guitarra, inspirado en el estilo de los Pixies, se volvió instantáneamente reconocible.
Esta canción surgió a partir de un graffiti que alguien escribió en la pared de su casa. Kurt smells like Teen Spirit, refiriéndose a un desodorante popular. Irónicamente, él no sabía a qué se refería. Esta, además, le abrió las puertas del mainstream al movimiento grunge y alteró radicalmente la dirección de la industria musical en cuestión de meses. El impacto fue tan fuerte que incluso Cobain expresó incomodidad con el nivel de exposición. Muchos la consideran su mejor tema, pero no todos están de acuerdo. ¿Tú qué opinas? Déjalo en los comentarios. Aunque escrita por Bob Dylan, fue la versión de Jimi Hendrix la que elevó All Along the Watchtower a la categoría de himno. Hendrix tomó la estructura folk del tema original y la transformó por completo con una interpretación eléctrica cargada de tensión y virtuosismo. La grabación, realizada con un meticuloso trabajo en estudio, destaca por sus capas de guitarra, su ritmo contenido y la atmósfera apocalíptica que logra transmitir. Dylan mismo reconoció públicamente que la versión de Hendrix era superior a la suya. La canción fue grabada en los Olympic Studios de Londres y contó con la colaboración de músicos como Dave Mason y Brian Jones. El solo de guitarra que recorre toda la canción marcó un antes y un después en la producción de rock psicodélico. Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. La versión original de The Sound of Silence era una balada acústica que pasó desapercibida en su lanzamiento. Sin embargo, el productor Tom Wilson vio potencial en la canción y, sin avisar al dúo, añadió batería, bajo y guitarra eléctrica, transformándola en una pieza de folk rock. Esta versión remixada fue la que finalmente conectó con el público, alcanzando el número 1 en las listas de Estados Unidos. El cambio de sonido no solo salvó la carrera de Simon and Garfunkel, también marcó un momento clave en la transición del folk al rock en los años 60. El uso de una producción eléctrica sin alterar las voces originales dio pie a una nueva forma de trabajar en estudio. The Sound of Silence fue además una de las primeras canciones en usar el silencio como recurso narrativo, enfatizando la tensión emocional sin recurrir a dramatismos excesivos. Además, su inclusión en la película The Graduate en 1967 reforzó su lugar como una de las canciones más significativas de la década. Compuesta por Phil Spector, Ellie Greenwich y Jeff Barry, Be My Baby es una obra maestra de producción que llevó el sonido Wall of Sound al siguiente nivel. Desde el primer golpe de batería ejecutado por Hal Blaine, la canción establece una atmósfera envolvente que inspiró a generaciones de músicos. Spector grabó múltiples capas de instrumentos en un estudio monoaural para lograr un efecto sonoro denso y emocional que hasta hoy sigue siendo estudiado. Este tema no solo transformó la producción pop, también cambió la forma en que se entendía el rol de la mujer en las canciones de amor. Ronnie Spector interpretó la letra con una mezcla de vulnerabilidad y poder que contrastaba con las voces femeninas pasivas de la época. Brian Wilson, líder de The Beach Boys, quedó tan impresionado con la canción que la consideró la mejor grabación jamás hecha. Y ya que hablamos de The Beach Boys, claro que no podían faltar en esta lista. La próxima canción es una de las más ambiciosas que grabaron. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. Brian Wilson concibió Good Vibrations como una sinfonía de bolsillo. Fue grabada en sesiones separadas durante más de 6 meses, algo inusual para la época. En lugar de grabar la canción de principio a fin, Wilson grabó secciones por separado y luego las ensambló, creando una técnica de edición llamada grabación modular. El resultado fue una canción compuesta por distintas atmósferas sonoras, suaves, etéreas, explosivas y melódicas.
Además de su estructura poco convencional, Good Vibrations incorporó el electro-theremin, un instrumento electrónico que le dio ese sonido flotante tan característico. El sencillo fue un éxito rotundo y extremadamente costoso de producir, superando los $50,000 de la época. Fue la primera vez que una banda de pop asumía riesgos tan radicales en la estructura, la producción y el sonido. El guitarrista Robbie Krieger escribió la mayor parte de la canción, pero fue el aporte colectivo de la banda lo que le dio su estilo único. Con solos largos de teclado inspirados en el jazz y una letra que desafiaba los tabúes de la época, Light My Fire alcanzó el número 1 en el Billboard en 1967. Su duración original de más de 7 minutos fue editada para la radio, pero ambas versiones se volvieron emblemáticas. Durante su presentación en el Ed Sullivan Show, los productores pidieron a Jim Morrison que cambiara el verso Girl, We Couldn't Get Much Higher por su referencia implícita al consumo de drogas. Morrison se negó y lo cantó igual, lo que provocó que la banda fuera vetada del programa. Este gesto reforzó su imagen de provocadores y consolidó su estatus como banda contracultural. Con una base electrónica minimalista y percusión digital programada, Blue Monday fusionó el post-punk con la música dance de forma inesperada. La canción fue construida casi por accidente, como una forma de automatizar la introducción en sus conciertos en vivo. Sin embargo, su ritmo hipnótico y su estructura repetitiva conectaron con un nuevo público, más cercano a la pista de baile que al pogo. Se convirtió en el sencillo de vinilo más vendido de todos los tiempos, sin promoción radial tradicional y sin video musical en su lanzamiento inicial. Su sonido marcó el inicio del synth rock moderno y abrió camino para bandas que buscaban mezclar guitarras con máquinas. I read the news today, oh boy, About a lucky man who made the grade. Incluida como pista final del álbum Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, esta canción representa la cúspide del enfoque experimental de The Beatles en estudio. Fue compuesta en 2 partes. John Lennon escribió la primera sección, inspirada en artículos de periódico, incluyendo el accidente fatal del heredero Tara Brown. Paul McCartney aportó la segunda, basada en recuerdos personales, como tomar el autobús y asistir a la escuela. La producción fue dirigida por George Martin, quien integró ambas secciones con una orquesta de 40 músicos y un final con un acorde de piano que se mantiene durante más de 40 segundos. Durante la grabación, los Beatles añadieron un tono de alta frecuencia al final de la pista, audible solo para perros, como una broma interna. Pero, ¿sabías que Lennon compuso su parte principal en una sola noche, después de leer el periódico? Si eso ya lo sabías, demuestra que tanto sabes. Comparte otro dato curioso sobre cualquiera de estas bandas en los comentarios. Bob Dylan escribió esta canción tras una gira agotadora por Inglaterra, en un momento de transición personal y artística. Originalmente era un poema extenso que terminó reduciéndose a 6 minutos y medio de música que desafiaba las reglas de la radio comercial de la época. La grabación incluyó una improvisación clave. Al Cooper, que no era tecladista, se coló en la sesión y agregó el famoso riff de órgano que terminó definiendo el tema. El productor Tom Wilson aceptó mantener su aporte en la mezcla final. El sencillo fue lanzado por Columbia Records a pesar de su duración inusual y alcanzó el segundo lugar en el Billboard Hot 100. Su letra, dirigida a una mujer ficticia llamada Miss Lonely, retrata una caída abrupta desde la comodidad hacia la desesperación. El tono sarcástico y la crudeza narrativa marcaron un cambio radical en las temáticas del rock. Muchos artistas coinciden en que esta canción redefinió lo que era posible decir y cómo decirlo dentro de una canción popular.
Lanzada como canción de apertura del álbum Let It Bleed, esta pieza fue compuesta en un contexto de tensión social y política. Mick Jagger y Keith Richards capturaron en la letra el sentimiento de caos global, guerras, violencia y desintegración cultural. La atmósfera de la canción es oscura y densa, construida con guitarras en capas y percusión firme. La frase "Rain, Murder, It's Just a Shot Away" fue cantada por la vocalista invitada Merry Clayton en una interpretación tan intensa que su voz se quiebra, dejando un momento irrepetible en la grabación. Clayton fue llamada al estudio en plena noche, mientras estaba embarazada, y llegó a grabar con bata y rulos. La fuerza de su interpretación fue tal que muchos consideran que elevó la canción a un nuevo nivel de dramatismo. La crudeza emocional de Gimme Shelter capturó el colapso del idealismo de los años 60 y estableció un nuevo estándar para el rock como medio de comentario social. Oh yeah, tell you something. I wanna hold your hand. I wanna hold your hand. Este sencillo marcó el inicio oficial de la llamada invasión británica en Estados Unidos. Fue la primera canción de The Beatles en alcanzar el número 1 en el Billboard Hot 100 y la que provocó una explosión mediática sin precedentes en la música pop. John Lennon y Paul McCartney la escribieron juntos, sentados al piano en casa de la familia de la entonces novia de McCartney. A diferencia de sus sencillos anteriores, esta canción fue grabada con un nuevo equipo de 4 pistas que permitió una mayor claridad en la mezcla. El sencillo vendió más de 1 millón de copias antes de ser lanzado oficialmente en Estados Unidos, algo inédito para una banda extranjera. Su estructura melódica, energía contagiosa y armonías vocales definieron un nuevo estándar para las canciones pop de la época. Además, cambió por completo la percepción que la industria estadounidense tenía del rock británico. Freddie Mercury compuso la mayor parte de esta canción en su casa de Londres, fusionando elementos de balada, ópera y hard rock en una estructura sin coros repetidos. Bohemian Rhapsody fue grabada en múltiples sesiones durante 3 semanas, utilizando más de 180 sobregrabaciones vocales para lograr el efecto coral de la sección operística. El productor Roy Thomas Baker y la banda trabajaron en distintas partes por separado, sin saber si el público aceptaría una canción de 6 minutos con un formato tan poco convencional. Contra todo pronóstico, el sencillo se convirtió en un éxito mundial. Fue acompañado por un video musical promocional, considerado pionero del formato moderno del videoclip. El solo de guitarra de Brian May, la ambigüedad lírica y los cambios drásticos de tono la convirtieron en una pieza única. La canción fue número 1 en varios países y regresó a los primeros lugares años después, tras la muerte de Mercury. Y ahí lo tienes. 15 canciones que no solo rompieron las reglas, sino que directamente reescribieron el manual. Algunas nacieron del caos, otras del detalle minucioso en el estudio, pero todas dejaron una marca tan profunda que todavía resuena. Eso es lo que tienen los himnos. No pasan de moda, no envejecen y no necesitan presentación. Ahora queremos escucharte a ti. ¿Está en la lista alguna de tus canciones favoritas? ¿O te trae algún recuerdo especial? Déjalo saber en los comentarios. Si te gustó este viaje en el tiempo, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita. Nos vemos en el próximo video, donde la música sigue siendo eterna.